Pero tómate nota. El primer punto es buscar el tema principal. Segundo, identificar el marco que construye la estructura que va a resaltar esa idea principal. Y tercero, las parábolas van a confirmar una enseñanza bíblica que está en otra parte de la palabra de Dios. No van a traer una enseñanza nueva. ¿Ok? Dice, voy a leer aquí textualmente el material que tengo. Dice, algunos predicadores y expositores alcanzan fama de profundos por sacar mucho de las figuras bíblicas. Pero tenemos que distinguir entre una interpretación fiel y los llamativos resultados de la fantasía humana. Seamos sensatos y sobrios en nuestra labor de intérpretes, dando preferencia a la interpretación natural. Y la natural, la interpretación natural quiere decir la interpretación gramático-histórica, lo que sale naturalmente de la parábola, sin creer que cada frase tiene que encerrar un símbolo esotérico. Y eso estoy hablando de que el cuerpo del marco que se utiliza para realzar la enseñanza principal es la parte de ilustración que ayuda precisamente a formar ese concepto. Entonces, hay que tener cuidado, hermano, de que nosotros tenemos que hacer una interpretación fiel de la palabra, entendiendo la palabra de Dios, interpretándola de manera gramatical e histórica, ¿okay? Y poniendo a un lado todo lo que es la fantasía humana. Bueno, yo creo que es tal cosa, o yo creo, y venir con una historia, una alegoría, toda sacada de los cabellos, ¿verdad? Alada de los cabellos, y que no tiene consistencia con alguna otra enseñanza en la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esta es la parte, digamos, complicada de las parábolas. Que si no sabemos cómo enfrentarla, entonces estamos navegando en un mar de tiburones. ¿Ok? Pero evidentemente que si el Señor Jesucristo utilizó la parábola, la utilizó por una razón, y nosotros como cristianos debemos aprender a interpretar las parábolas correctamente y enseñarlas a otros también, después de saberlas aplicar a nuestras vidas. Ahora, hermanos, los invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer esta parábola y vamos a ir a través de ella. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Creo que hay muchos hermanos de la iglesia que son así, ¿verdad? Que dicen que están todo el día sentados porque nadie los ha contratado, porque ni siquiera han ido a buscar trabajo. Le dijeron, ¿por qué nadie? Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y mire lo que dice Carmen, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces aquí tenemos, hermanos, esta parábola, ¿ok?, de los obreros de la viña. Tenemos a un hombre, padre de familia, que posee un viñedo, ¿ok?, y tiene un mayordomo. Entendamos, hermanos, que esta viña es el sustento de este hombre. Él es dueño de la viña, ¿ok? Él tiene su viña, contrata gente para que la trabaje, y esta es la vida de este hombre. Una viña no es un jardín de rosas para observarlas y olerlas, ¿ok? O algo de recreación, lo que quiero referir.
sino es un método de producción. Entonces el hombre padre de familia, él trae sustento a su hogar y produce a través de la viña. Él contrata gente, trabaja en la viña, ¿okay? Y esta producción de la viña trae sustento al hogar. Ahora, el primer punto que hacemos aquí, vamos a identificar el tema principal de esta parábola. ¿De qué está hablando esta parábola, hermano? De las viñas, de los obreros, ¿okay? Del mayordomo, del padre, del hombre padre de familia. Bueno, aquí estamos hablando principalmente del reino de los cielos. El Señor Jesucristo nos quiere dar una enseñanza respecto al reino de los cielos por medio de esta parábola. Esta parábola nos va a enseñar algo, ¿ok? Nos va a enseñar algo que nos va a ayudar a comprender mejor cómo es el reino de los cielos. ¿Qué vamos a ver nosotros en el reino de los cielos? Entonces, el reino de los cielos es el tema principal de la parábola. Y fíjate algo, se enseña parte de la naturaleza del reino de los cielos demostrando los atributos de Dios respecto a su justicia y su soberanía. ¿Ok? Aquí nosotros estamos respondiendo a la primera pregunta, ¿ok? De la regla de interpretación. ¿Cuál es el tema principal del que estamos hablando del reino de los cielos? Y hay dos puntos que se están viendo, que es la justicia y la soberanía de Dios acá. ¿Ok? Ahora, viene el desarrollo del tema. Nosotros vemos esto en la primera línea, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí se establece, hermano, el de qué se trata la parábola. Ahora, en el versículo 2, ya comienza el desarrollo de la parábola. Yo personalmente, hermano, lo que hice fue desglosar esta parábola. Yo la dividí en diferentes partes. La primera parte es la introducción donde se establece de qué se trata la parábola. Y lo vemos inmediatamente en el versículo número 1, donde habla que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, importante, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. Luego, se nos empiezan a dar detalles y aquí es donde comienza la narración, hermanos, de la parábola. Y esto es clave, esto es característica de una parábola. Algo se compara a algo más a través de una narración. Ok, lo decía al principio. Entonces, el hombre padre de familia contrata personalmente a los obreros durante varias horas del día para que se hagan cargo de la labor en la viña, en su viña. Fíjate que el padre de familia, y hago hincapié en decir el hombre padre de familia porque así lo dice la palabra, así lo dice el pasaje, y quiero mantenerlo tal cual, el padre hombre de familia, ¿ok? Tiene un mayordomo, pero él no dice el mayordomo, ve y contrata a la gente, él lo hace personalmente, ¿ok? Él ofrece un salario justo cuando hace las contrataciones. Ok, y a partir de esta parte de la parábola vemos más detalles que nos enseñan respecto al mensaje del Señor, respondiendo, hermano, a la segunda regla de interpretación que vimos, que aquí se empieza a construir el marco que realza la idea principal. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Se nos dice que sale en la mañana, ok, a contratar gente y le ofrece un denario. La mañana estamos hablando más o menos de las 6 de la mañana. Después sale a la hora tercera, que es como a las 9. Después como a la hora sexta, que es como a las 12, como a mediodía. Sale a contratar más gente. A la hora novena, que son como más o menos las 3 de la tarde, sale otra vez. Y a la hora 11ª, es más o menos a las 5 de la tarde, sale otra vez a contratar gente. Hay gente trabajando de las 6 de la mañana. Ok, el día, digamos, dura entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y ahí están las 12 horas del día. Entonces ya hay gente que lo está contratando a las 5 de la tarde. Ok, y le dice, yo te voy a pagar algo, lo justo, ok, lo justo te voy a pagar. Entonces, bueno, llegan y aquí vemos, ok, lo que se desarrolla, la historia que se desarrolla en esta parábola. Ahora, hay dos puntos acá que nosotros vemos que son utilizados para desarrollar esta parábola, obreros y viña. ¿Ok? La palabra de Dios dice
en Mateo 9, 37, 38, respecto a los obreros. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, nosotros podemos ver que este hombre que está contratando, este hombre, padre de familia, está contratando obreros para su viña. Nosotros podemos comenzar a relacionar los obreros, la viña, con el resto de la enseñanza que nosotros podemos recibir de la palabra de Dios. Para ir dándole sentido a lo que una aplicación a la parábola. La viña, hermanos, es una palabra que es utilizada metafóricamente en la Biblia para hacer mención a la deidad de Dios. Fíjate que si vamos a nuestras Biblias, a Jeremías, hay muchos pasajes en la Biblia, pero este pasaje lo tomé porque está bien claro con la idea que quiero traer respecto a la viña. Dice, Jeremías 12, 10 y versículos 10 y 11, Jeremías 12 dice: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Entonces, la viña se utiliza metafóricamente para una heredad muy valiosa para Dios. Entonces, volviendo al cuerpo de la parábola, vemos al Señor que contrata a esos hombres para trabajar en su viña. Y ahí se desarrolla la historia. Luego, hermanos, al final del pasaje, vemos cuando viene la hora del pago. En este segmento, en esta parte de la narración, se llega a la enseñanza de la parábola como tal. El hombre, padre de familia, llama a su mayordomo para proceder al pago de los obreros al final de la jornada. Ese es el primer punto ahí. Luego, una vez que se procede al pago, los obreros reclaman al hombre, padre de familia, que por qué, ¿verdad?, le está pagando lo mismo al que trabajó una hora que a ellos que están trabajando todo el día. Pero el padre de familia, el hombre padre de familia, responde que en nada, él ha agraviado a esa gente, porque él está pagando lo que ellos acordaron. Pero que simplemente él quiso pagarle a todos por igual, independientemente de las horas trabajadas. Entonces, aquí hay algo que nosotros aprendemos, y es la justicia de Dios. Dios es justo en su propia justicia, y nosotros, los humanos, tenemos que aprender de la justicia de Dios y no la justicia de nosotros. Job lo declara en Job 37:23, Él es todopoderoso, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. En los salmos se canta la justicia de Dios, hermanos. Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y Pablo, hermanos, enseña la justicia de Dios en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjate, hermanos, que hay una consistencia de una serie de pasajes en la Biblia que nos hablan, de esto de los obreros de la viña, de la recompensa que vamos a recibir, que se recibe de parte de Dios, los que trabajan en la viña del Señor. Pero al final de este pasaje, el Señor dice, al final, no, ya casi el punto final, dice, el hombre padre de familia, él dice que es lícito hacer lo que él quiere con lo suyo. Y aquí, hermanos, se demuestra la soberanía de Dios en las cosas. Y otro punto que nosotros podemos ver. Dice, todos los habitantes, en Daniel 4:35, cito, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le dice a Dios, hermano, qué es lo que él debe hacer? Ahora fíjate,
Cuando si nosotros queremos